Buenas tardes a todas y todos, a queridos colegas, amigas y amigos de la educación. Yo creo que hoy fue un día de esos donde uno celebra dedicarse a la educación. Porque lo que ha escuchado, lo que ha entendido, lo que va a transmitir es optimismo. Optimismo y determinación de que se puede. Aquello que decía Obama, yes we can. Bueno, yo creo que podemos. Podemos desde la educación forjar un mundo mejor. Y creo que lo que más me llamó la atención de hoy, con esta excelente animadora que hemos tenido, es que en realidad hemos hecho una conversación intergeneracional. Porque el principal punto que voy a tratar de mencionar en esta conversación es que la transformación de la educación en aras de cimentar futuros mejores y más sostenibles requiere fundamentalmente de un entendimiento, de una empatía, de una cohesión, de una solidaridad intergeneracional. Hoy decía una de las jóvenes, o el joven, no me acuerdo cuál, de vencer el adultocentrismo. El adultocentrismo de las políticas, de las prácticas, de las mentalidades, de las visiones, que nos encierran en una conversación de la educación puertas adentro, y quizás por miedo, por desconfianza, por falta de confianza en nosotros mismos, no nos abrimos a dialogar con las generaciones más jóvenes. Mencionabas hace un ratito el Pacto para el Futuro que Naciones Unidas acaba de aprobar. Y ese pacto incluye un anexo que se llama Declaración de las Generaciones Futuras. Yo creo que hoy por hoy en educación, el principal olvidado, el principal sujeto dejado de lado, marginalizado, hasta diríamos despreciado, han sido los jóvenes. Y creo que si no hay una educación que se cimente sobre los jóvenes, no hay educación posible. El mundo que le estamos dejando, el mundo adulto, es un mundo insostenible, porque más que hablar de sostenibilidad, tendríamos que hablar de insostenibilidad en nuestro modo de vida, en nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, entre los humanos. Y quizás en esta presentación yo quisiera, y vamos a ver si por los tiempos que me han dado podemos llegar, tratar 4 temas que me parece que complementan de alguna manera el trabajo del día de hoy, porque son más una visión más de conjunto, global, pero que se alimenta y se construye sobre las muy buenas y excelentes exposiciones que hemos tenido durante todo el día. Primero, el hecho de entender que vivimos en un mundo de disrupciones y de quiebres civilizatorios. Entender que el mundo actual tal cual está en quiebra. Antes hablamos de la quiebra de los países por la deuda, hoy hablamos de la quiebra de los países por la civilización. Estamos ante un mundo de quiebre civilizatorio y reconocer eso es parte de lo que nosotros en nuestros colegios, en nuestras instituciones, en nuestro quehacer educativo, crecientemente estamos viendo. El segundo punto, que hay una revitalización del multilateralismo educativo. En un mundo donde algunos países, que algunos presidentes se jactan de negar el multilateralismo y de negar espacios comunes de diálogo entre países, hoy el multilateralismo está muy vigente. UNESCO acaba de aprobar una recomendación al fin del 2023 que vamos a hacer referencia, que es fundamental. La OEI acaba de poner en marcha un programa en educación y derechos humanos. El Pacto para el Futuro de hace unos días. Hay muchos ejemplos de que el multilateralismo es necesario y que lo tenemos que bilateralizar, porque si no nos entendemos entre culturas y afiliaciones diferentes, no hay mundo, no hay planeta. El tercer punto es marcar algunos temas en la agenda iberoamericana que van muy en la línea de las cosas que hemos escuchado hoy. Y cuarto, argumentar en torno a los nuevos propósitos de la educación y a la necesidad de una nueva generación de políticas públicas en educación. Yo creo que, para ponerlo gráficamente, una evolución histórica muy breve, en el mundo hay 4 grandes disrupciones. La disrupción pre-COVID es la 4ª revolución industrial, cuando la 4ª revolución industrial puso en discusión el modelo educativo, el modelo de educación homogeneizante, que no reparaba en formar para un mundo versátil, de flexibilidad, de capacidad de los alumnos de responder a los desafíos que se le enfrentaban. Ese mundo que necesitaba de versatilidad de los educadores y de los alumnos y de las poblaciones, fue lo que marcó la agenda pre-COVID. La agenda pre-COVID marcó una gran presencia en la discusión educativa de las competencias. La competencia de la flexibilidad cognitiva,
de la flexibilidad emotiva, de la competencia de pensamiento crítico, creativo, del trabajo en equipo, de la capacidad de empatía con el otro. Vino el COVID, y el COVID nos dejó como uno de los legados un mundo híbrido, un mundo que ya no es ni solamente presencial ni solamente virtual. Es un mundo de hibridez. Y en educación el mundo de la hibridez es el mundo de la conexión, de la interdependencia entre la presencialidad y la virtualidad. No se contraponen. Lo que tuvimos durante el COVID fue algo más de virtualidad, pero no tuvimos hibridez. Y lo que vemos hoy, preocupados en nuestra región latinoamericana, no me haría que España y Portugal pudieran pasar cosas similares, pero algunas cosas sí son similares, es que hay un retorno pre-COVID. Los sistemas educativos se sienten cómodos en volver a un mundo que ya no existe, que es el mundo pre-COVID. Es un mundo donde el cual van a naufragar y van a ser cada vez crecientemente, y perdónenme por lo duro, pero por lo duro uno tiene que construir hacia el futuro. Van a encontrar que sus propuestas educativas son crecientemente irrelevantes y van a ser de la educación totalmente irrelevante para los jóvenes, porque el mundo pre-COVID no existe más, ya murió. Entonces, lo que nos trajo la pandemia es abrirnos hacia un mundo de hibridez. Hibridez no solamente en la presencialidad virtual, y virtualidad, hibridez en los enfoques educativos, hibridez en los espacios de aprendizaje, hibridez en las estrategias educativas, en las estrategias pedagógicas, curriculares, etc. La sostenibilidad esencialmente es, si bien es un tema que en América Latina ha tenido una larga trayectoria en los temas de educación ambiental, porque en América Latina la sostenibilidad ha sido en gran medida educación ambiental, la agenda post-COVID puso en discusión un concepto multidimensional de la sostenibilidad. La sostenibilidad no es solamente ambiental, no es solamente relacionada al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, es la sostenibilidad cultural, es la posibilidad que puedan convivir culturas distintas, que puedan convivir afiliaciones diversas, es la sostenibilidad política en un mundo donde vemos preocupante un retroceso de la democracia como modo de vida. Entonces, la sostenibilidad no es solamente un concepto ambiental. La sostenibilidad es un concepto multidimensional que tiene componentes políticos, culturales. Hoy se habló mucho de lo que significaban las historias y las culturas y las ideologías. Entonces, tenemos que entender la sostenibilidad no desde lo ambiental, porque si lo entendemos de lo ambiental solo, perdemos la dimensión política de la discusión. Y acá el tema central no es solamente convencer a las élites educativas, es convencer a las élites políticas y sociales de la necesidad de avanzar en una agenda de sostenibilidad. Nuestro secretario general, Mariano Jabonero, maneja un dato muy elocuente, queridos colegas, amigos y amigas. Ustedes saben que solo el 2% de la cooperación internacional en el mundo se destina a la educación. La educación no es agenda prioritaria en nuestros países. Pongámoslo claro. En América Latina la educación no es prioridad. Porque además estamos hoy enfrentados a un problema mucho mayor, que los problemas de la seguridad han colonizado el debate sobre la educación. Entonces, en vez de hablar de educación, hablamos de seguridad. Cuando en realidad, cuando hablamos del derecho a la seguridad, hablamos también del derecho a la educación. Entonces, me parece que... Y el cuarto elemento disruptivo es la inteligencia artificial generativa o conversacional. Cuando ya estamos entrando en un estadio donde dialogamos con los herramientales de la inteligencia artificial. Hoy se da ChatGPT, mañana será otro. Pero el problema acá no es la conversación, sino cuánto estamos preparados nosotros y nuestra inteligencia humana para poder dirigir, direccionar, sustanciar y orientar a la inteligencia artificial. La discusión no es sobre la inteligencia artificial. Es un error pensar que hay que discutir sobre la inteligencia artificial. Hay que discutir sobre la inteligencia humana para direccionar la inteligencia artificial. Y ese es el gran problema que tenemos hoy, cuando reducimos el debate a discutir sobre reglamentar la tecnología y no discutimos sobre... ¿Se acuerdan de aquella frase creo que fue de Clinton, que dijo, es la economía estúpida, creo yo, es la educación, no la tecnología lo que hace la diferencia en la vida de la gente? Las tecnologías son instrumentos, fue la imprenta, fue el libro, fue Internet, es ChatGPT, pero la vida de la gente lo hace su inteligencia emotiva, su inteligencia, su creatividad, su capacidad de proyectar, su capacidad de entender. Por eso también ahí me parece que tenemos que poner mucho más la mirada en la inteligencia humana. Entonces,
estamos pasando de cambios disruptivos. ¿Qué son cambios disruptivos? Cambios profundos, sistémicos, penetrantes, que entran en toda nuestra vida. Pero ahora es diferente, porque no es solo que tenemos disrupción, tenemos quiebre civilizatorio. Porque si nosotros nos seguimos comportándonos como estamos hoy, no hay mundo. No hay sostenibilidad. No hay posibilidad de supervivencia y desarrollo de la especie humana. Entonces, estamos en un punto de inflexión en la vida de nuestros países. En un punto de inflexión porque ahora ya no es un cambio disruptivo, sino es un cambio civilizatorio de punto de quiebre. Por tanto, la educación tiene un gran desafío ético, político y educativo que enfrentamos en nuestra región, y hoy tú lo decías con claridad en algunos puntos, en formar a las nuevas generaciones a la luz de cementar futuros más democráticos, justos y sostenibles. Y quiero poner las tres cosas juntas. También hay que hablar de democracia. También hay que hablar del derecho de los jóvenes a votar. También hay que hablar de los derechos de los jóvenes a no ser manipulados por la inteligencia artificial. También hay que hablar del derecho de los jóvenes a no ser instrumentos de los fake news. La democracia es tan importante como la sostenibilidad, como la justicia. Van juntas. No es cuestión de intercambiar justicia por democracia o sostenibilidad por justicia. Ese discurso es un discurso muy peligroso. Es extremadamente peligroso. En la región vivimos un problema que la OEI y también la UNESCO lo ha mencionado, y acá la gente de OEI Colombia lo ha visto, que es el tema de la desafección democrática. Ojo cuando los jóvenes empiezan a decir que la democracia no es un modo apropiado de vida. Ya sabemos, lo sabe España, lo sabe Portugal, lo sabemos todos, lo sabe mi país, Uruguay, que por suerte tuvimos una sola dictadura durante toda nuestra vida, pero sabemos muy bien lo que significa cuando los países dejan de creer en las democracias. Por tanto, no es cuestión de contraponer sostenibilidad, justicia social y democracia, van juntos. Van juntos y es necesario que el discurso de los educadores, de ustedes como educadores, permítanme darles esa sugerencia, lo vean como algo vinculante, como algo interconectado. Multilateralismo, sin duda, UNESCO, los países miembros de la UNESCO, yo tuve la posibilidad de participar del equipo de la UNESCO que armó esta recomendación, aprobó a fin del 2003 lo que se llama la recomendación sobre educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, los tres temas juntos, paz, derechos humanos y sostenibilidad. La última declaración, recomendación del mundo, todos los países fue en el año 74, en plena Guerra Fría. Esta viene ahora en plena guerra de Ucrania, en plena guerra civilizatoria, lamentablemente también religiosa, identitaria y de otros elementos asociados. Y esta recomendación que fue aprobada por unanimidad de todos los países miembros de la UNESCO a fin del 2023, está disponible en la página de UNESCO en varias lenguas, habla de un concepto que me parece muy importante, el sentido de pertenencia a una humanidad compartida. Somos parte de una humanidad. Por supuesto que tenemos esa localidad y ese currículum endógeno. Hoy escuchaba hablar mucho de África. Yo estoy trabajando en la UNESCO en un proyecto de Historia General de África y vengo a estar en África en este mes. Estuve 2 veces en África en este último mes y entiendo lo que significa recuperar la cultura y la historia. Y lo que se llama decolonizar el currículum, como en América Latina está a través de la educación intercultural bilingüe o otros programas. Brasil es un claro ejemplo. Brasil fue el país en América Latina que tiene introducido en el currículum la Historia General de África, en la educación media. Lo tiene más, hay más de currículum de la Historia General de África en Brasil que en varios países de África. Para darles un ejemplo, porque le traigo lo de Brasil porque es bien interesante. Entonces la idea de la humanidad, este concepto de la humanidad compartida. Y el otro concepto fundamental es ¿qué significa la formación integral de la persona? El punto de partida de la educación es la formación del alumno como persona. Es que no quiere decir que cuando vino el COVID entendimos que los alumnos eran humanos. Y empezamos a hablar de bienestar, desarrollo integral, competencias socioemocionales. Siempre fueron personas, todos sabemos quienes trabajamos en educación que las emociones y las condiciones van juntas, que está la naturaleza cognitiva de las emociones y la naturaleza emotiva de las condiciones, las dos cosas van juntas. Por tanto, yo creo que esta idea de formación integral de la persona implica varias cosas. Pensamiento autónomo y crítico. Pensar. No hay educación sin pensar. Y pensar, como decía Simone Weil, quien vivió
educadora, filósofa francesa que estuvo en el periodo del Holocausto, fue una víctima de todo lo que fue el nazismo, que decía, sin pensar no hay libertad. La libertad necesita de seres libres, de seres que puedan pensar por sí mismos. Pensamiento autónomo y crítico, alfabetización en medios, fundamental, educación cívica, educación democrática, y participación de los jóvenes, ejerciendo una ciudadanía agrolocal. Porque también acá no hay seres globales y seres locales, hay combinaciones. Nosotros somos todos ciudadanías compartidas, todos nosotros. Y está bien que así seamos. Tenemos nuestro sentido de pertenencia local, comunitario, propio de nosotros mismos, pero también tenemos un sentido de pertenencia a la humanidad. Porque si no tuviéramos un sentido de pertenencia a la humanidad, no habría mundo. Entonces, yo creo que esta idea de contraponer lo global y lo local no es una buena idea, aun cuando también hay, y creo muy fuertemente que desde el sur, desde lo que se llama el sur global, desde África, desde América Latina, hay también un sentimiento de reparar injusticias y de reparar muchas cosas que fueron muy violentas para las poblaciones. Tú hablabas de las poblaciones esclavistas que vinieron a Brasil o de otros, o de las poblaciones en el Caribe. Vas a pensar en el Caribe, por ejemplo. Ciertamente no hay que olvidar, pero no hay que olvidarse también de que uno es parte de una humanidad compartida. Entonces, estas cosas, participación de los jóvenes en democracia, recuperar la idea de la democracia. La democracia no es una idea occidental. Había democracia antes de las civilizaciones occidentales. Uno las puede rastrear en la historia. Porque si vamos con la idea de que la igualdad, la libertad, la democracia, la justicia son valores occidentales, ¿y el resto qué son? Entonces el mundo no puede tener valores que no sean propios de una sociedad. O sea, tendríamos que tener otros valores. ¿Qué serían los otros valores? La igualdad, la libertad, la democracia son valores propios de las civilizaciones. En las civilizaciones orientales hubieron estos valores. Y uno los puede rastrear históricamente. Pero esa caricaturización del mundo occidentalizado es muy negativo, tanto para Occidente como para las demás civilizaciones. Entonces, nos parece que hay que trabajar en la recomendación para la paz. Esta recomendación de UNESCO trabaja este concepto multidimensional de sostenibilidad que ya hemos hablado, no voy a repetirlo, y habla de algo que creo que es importante y lo queremos marcar. La visión de la educación centrada en la libertad y la autonomía de los educadores y los alumnos. Tenemos que garantizar la libertad de los educadores. En muchos países los educadores no son libres, no pueden expresar su pensamiento, no pueden expresar sus ideas. Están amaniatados por un sistema prescripto, rígido y autoritario. Entonces hay que recuperar la idea de que la libertad no es solamente la libertad del alumno o de la alumna, es la libertad del educador también. Entonces, la OI ha puesto en marcha lo que se llama la Red Iberoamericana de Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática, que viene como una respuesta a este tema que hemos hablado de la debilidad democrática de la región iberoamericana, sobre todo en Latinoamérica, convivencia democrática y trabajar un tema que para nosotros es muy importante en la América Latina, que es la polarización y la desafección. No nos estamos entendiendo en América Latina, no nos estamos escuchando. No ustedes, las élites políticas, sociales de los países. No ustedes. Ustedes se escuchan mucho mejor, cualquiera de nosotros dialogamos entre nosotros sobre bases civilizatorias, pero está en el grado de crispación de aquellos que creen que no se puede ni siquiera mencionar la palabra género en un currículum. ¿Qué espacio hay para eso? Para construir sobre esa base. O que no se puede incluir la palabra inclusión. O aquellos que creen que no existe la biología, por lo cual todo género es construcción. De los dos lados se lleva el discurso de una manera donde no hay puntos comunes. Yo tomo el tomo de enfoque de género, porque es un enfoque bien interesante para verlo. Están entre quienes niegan todo enfoque de género y toda consideración del enfoque de género es ideología, por lo cual no puedes hablar de género a los niños y a las niñas, no hablarles nada. Hasta aquellos que creen que todo el género es construcción biológica, es construcción social, no, ni una cosa ni otra. La biología existe como existe la construcción social. Lo que pasa es que si vamos de un extremo a otro, terminamos sin posibilidad de discutir. Y en América Latina estamos, lamentablemente, imitando lo que pasa en algunos países europeos. Francia es un ejemplo, imitado de las universidades americanas, donde llevamos al extremo de cancelar a las personas, el wokismo en su máxima y radical acepción de creer finalmente
de que todo es cancelable, porque si tú dijiste hace un siglo que determinada cosa, te lo voy a refrendar y evaluar por lo que pasa hoy. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la tendencia a la crispación no solo viene de la extrema derecha, o de lo que se entiende por extrema derecha solamente. Viene de la extrema derecha, o viene de posicionamiento, pero también viene de una extrema izquierda. Y lo digo con evidencia que puedo traer a discutir. Digo, acá hay una crispación que está llevando a que no estamos dialogando sobre los temas educativos. Entonces, esta recomendación de la OI pone el tema en el compromiso ético, en esta visión comprensiva de derechos humanos y en la idea de la democracia como modos de vida. La democracia es un modo de vida. Eso es lo que la OI, a través de nuestro secretario general Mariano Jabonero, viene insistiendo, democracia como modo de vida. Entonces, temas de las agendas iberoamericanas. Primer tema fundamental, derechos humanos. Concepción comprensiva de derechos humanos. Derechos sociales, culturales, económicos, políticos. Tenemos que transversalizar la formación de derechos humanos en nuestros currículos, en nuestras pedagogías, desde la infancia en adelante. Segundo, sostenibilidad, que tiene dos dimensiones. La interdependencia entre los humanos y la interdependencia con la naturaleza. Acá hay una referencia a un libro que hemos publicado hace muy poquito, la OI, que se llama Educar y aprender para futuros mejores y sostenibles, donde desarrollamos esta idea de educación en derechos humanos y sostenibilidad. Tema central, empatía y solidaridad intergeneracional. Acá tenemos un problema de solidaridad intergeneracional en nuestras políticas públicas. ¿Quiénes son los más afectados en niveles de pobreza en nuestras sociedades? Los jóvenes, los menores de 14, 8 años y las mujeres. Tenemos un problema de equidad intergeneracional. Tenemos un problema de que tenemos generaciones muy desbalanceadas de sus capitales sociales y culturales y económicos. Entonces tenemos que poner en la discusión el tema de la solidaridad intergeneracional. Tú hablabas hoy de la ética del respeto y del cuidado, que se sustenta en principios de justicia social, así como de reparación de situaciones de iniquidad y desigualdad. Y tenemos que poner mucho énfasis en lo que se llama el etos democrático, que significa democracia es controlar el ejercicio del poder, es saber controlar el ejercicio del poder, es deliberación y participación en la arena pública, es posibilidad de participar y deliberar en la arena pública, es apego irrestricto del pluralismo político, es tolerancia y es apreciación a la diversidad, como tú mencionabas hace un rato atrás. La diversidad no obstaculiza, la diversidad potencia. La diversidad permite desarrollarnos. La diversidad es la contraparte de la inclusión. No hay inclusión sin diversidad, porque cada uno de nosotros es un ser especial único. Cuando se decía que la educación inclusiva era seres especiales algunos, nos equivocamos, porque cada uno de nosotros somos un ser especial. Cada uno de nosotros somos un ser singular. No hay seres especiales sino especiales. No hay seres comunes sino comunes. Pero vivimos de un mundo, yo creo que él lo hablaba, de un mundo de muchas categorías. Categorizamos demasiado a las personas y no las entendemos en su profundidad como personas. Tú creo que lo mencionabas hoy, que había una subjetividad de las personas que había que contemplar. Fatiga y desafección democrática es una advertencia en América Latina. Según el barómetro de Latinoamérica, de las Américas, que es una encuesta comparada, internacional, validada, el apoyo a la democracia a nivel general es del 48%. Entre los jóvenes es un poquito más, 60%. Pero fíjense lo siguiente, esa encuesta muestra valores altos entre los jóvenes respecto a la justificación de un régimen dictatorial cuando se genera crecimiento económico. Quiere decir que si hay crecimiento económico, no les importa que haya una dictadura. Eso sí es democracia. Eso sí es que estamos perdiendo la batalla de los derechos humanos. Estamos perdiendo la batalla de los derechos humanos en la democracia en los sectores más vulnerables. Porque los que más dicen eso son los jóvenes más vulnerables desde el punto de vista social y cultural, como todos sabemos. Entonces, llamado atención a que estamos en un periodo que llamamos en la OI, la UNESCO también lo ha llamado, desafección, desprendimiento
democrático. Entonces nos parece que el mundo es reafirmar el universalismo de la persona, de cada uno de nosotros, como un todo indivisible, eso que llamaba Edgar Morin, un pensador y educador francés, filósofo francés, que dice, cada uno de nosotros es un todo indivisible, un todo interconectado en lo biológico, antropológico, filosófico. El universalismo de los valores. Hay valores universales y no nos tenemos que agachar y decir, ¿existen valores universales? No existen valores universales. La dignidad de la persona es universal. La libertad de la persona es universal. El derecho humano de cada persona es universal. No puede haber un derecho humano universal opacado por una cultura, porque si en todo caso las culturas opacan los derechos humanos universales, no hay derechos humanos. Porque según el credo de una cultura, un derecho humano será uno u otro. No, hay derechos humanos que están más allá de las culturas y de las afiliaciones. El universalismo de los conocimientos, que es el diálogo entre los conocimientos nativos y los conocimientos universales. Hay conocimientos globales, pero hay conocimientos nativos muy importantes. Hay que revalorizar los conocimientos propios de las localidades, de los territorios, que son fundamentales para responder a problemas de sostenibilidad, por ejemplo. En el universalismo de las realidades hay una tendencia muy preocupante a negar que existe la realidad, que todo es opinión y percepción. No, señores, no, hay realidades. La realidad es un concepto envolvente, dinámico, por supuesto que lo es, pero ¿cómo podemos construir educación si no hay realidad? Si no hay algo que podamos de alguna manera mencionar o referenciar hacia que existe una realidad sobre la cual construir. Y el universalismo de la diversidad, que ya hemos hablado, el hecho de apreciar y aprender las diferencias. Y hay un trabajo muy reciente, publicado en España, un libro muy interesante, publicado hace muy poquito en España, que se llama, yo ahí puse la referencia, Educación Universal por Moreno y Gortázar, que ellos sostienen algunas tesis que me parecen interesantes de mencionar. Ese libro vale la pena, está en España, yo lo compré hace poquito en España, está disponible, en América Latina creo que todavía no está. Que dicen lo siguiente, quiero a ver si tengo un par de minutos para decir esto, que el éxito en democratizar la educación no garantiza el progreso ni la calidad de la democracia. No necesariamente porque uno expanda la educación, logra mayor afección a la democracia. No es una relación lineal. Segundo, que hoy día hay un cuestionamiento muy fuerte a los valores, sí lo hay, a la educación universal, a la educación basada en principios universales. Se cuestiona los valores de libertad, de igualdad y racionalidad como posturas económicas occidentales. La libertad es un concepto occidental, la igualdad es un concepto occidental. Nosotros no escribimos esos valores. Después están los tres tipos de categorías. Están los descontentos, los que dicen que democratizar la educación lleva a un deterioro de la calidad educativa. Aquellos que creen que porque en el aula tenemos más gente diversa, hay más deterioro de la calidad de la educación. Viejo argumento neoconservador que ha permeado mucho los discursos en América Latina. Están los desencantados, los que creen que no basta solo con el esfuerzo y la responsabilidad y el mérito, porque consideran que aun cuando la persona ponga el mayor de los méritos y el mayor de los esfuerzos, las sociedades siguen siendo muy desiguales. Y aparece una pregunta que te hacían a ti hoy, bien interesante, que era sobre el tema, ¿tenemos que compensar o no esas diferencias? ¿Tenemos que ir a sistemas de cuotas? ¿Tenemos que ir a sistemas de discriminación positiva? Hay toda una discusión muy fuerte respecto a eso. Muy fuerte respecto a que si no es otra forma de discriminar. Hay que discutir ese tema. Y están los negacionistas, los que niegan que la educación es un derecho. Para algunos la educación no es un derecho. Para mucha gente la educación es un servicio. No es un derecho. No es un derecho. Y ese es un problema muy fuerte en nuestra región, porque está asociado a otro elemento, a que la educación cada vez más se ve como un bien privado y aparece algo que se llama, y creo que hoy se habló de este tema, del credencialismo. La gente acumula títulos. Acumula, y después se encuentra crecientemente frustrada en el mundo real. Entonces, antes llenábamos de maestrías, ahora llenamos de doctorados. La gente se doctora y no logra cambios en sus vidas. Por eso ahí también el credencialismo lleva una educación pero muy desligada de las oportunidades reales de la vida. El mercado de las clases particulares, que es muy fuerte en Asia y en África, por ejemplo, porque como los cupos para entrar a la universidad son muy exiguos, tienen que acudir lo máximo posible a clases particulares para poder tener mayor chance de entrar a la universidad.
Y entra un tema que es el exclusivismo de las identidades individuales. Aquellos que creen que ponen por encima de todo su identidad, aun cuando por encima de dialogar con el otro. No, lo que importa es que me respeten mi identidad. No importa que dialogue con el otro. Yo quiero que me respeten en mi identidad. Entonces, yo creo que estamos, voy a pasar un poquito esto porque, ¿cuánto tenemos de tiempo? Minutos. Entonces, yo quiero finalizar hablando un poquito de cuáles serían los propósitos de la educación, tratando de, bueno, vivimos en un mundo disruptivo, vivimos una necesidad de una nueva agenda en Iberoamérica, necesitamos entender por dónde podemos andar hacia una nueva generación de políticas públicas. Y nos parece que la educación tiene que tener un propósito integral. Integrar los propósitos, tiene que educar para la justicia social y para estilos de vida sostenibles. No se contrapone justicia social y sostenibilidad. Tiene que formar en entidades ciudadanas democráticas, congeniando valores universales con los particularismos de las sociedades. Tiene que poner en el foco en el bienestar socioemocional como base de los aprendizajes. Y tiene que fortalecer algo que en educación hemos perdido muchas veces, es la conexión de la educación con la espiritualidad de las personas. No es la religiosidad, es la espiritualidad de las personas, que puede tener un componente religioso. Pero hemos descuidado mucho la educación, conectar con el espíritu de las personas. Y eso tenemos que recobrarlo en la educación. Para nosotros tenemos que trabajar justicia social, sostenibilidad, valores, socioemocional, democracia y espiritualidad como parte de una nueva agenda de políticas públicas. Tenemos que contrarrestar los problemas de desigualdad que se han hablado hoy, que se han claramente diagnosticado. Y tenemos que revitalizar el rol de la educación en sus diferentes roles. La educación es política ciudadana, política de formación ciudadana. La educación es política de formación comunitaria. La educación es política cultural, de acercamiento, de diálogo entre tradiciones, entre culturas, entre afiliaciones. Es política económica, porque la educación es la base de la competitividad de un país, de la excelencia de sus recursos humanos. Es política territorial, que tiene que ver con su engranaje, con su imbricación, con su contextualización en el territorio. Y es política de familias, que no significa prescribir un modelo de familia, sino entender la diversidad de las familias. Tenemos en América Latina, como en otras regiones del mundo, una presencia muy fuerte de hogares monoparentales, jefatura femenina, que necesitan apoyo de la educación de otra manera. Por lo tanto, políticas de familia no significa políticas de un tipo de familia cualquiera, un tipo de familia preciso, no. Implica construir sobre la diversidad de las constituciones familiares. Y la educación tiene que cumplir un rol fundamental en el apuntamiento a la democracia y en sostener la formación de seres libres y pensantes. Seres libres y pensantes, seres que, por eso es tan importante desde la educación inicial y primaria que haya talleres de reflexión filosófica, donde los niños puedan dialogar sobre los temas, donde puedan discutir entre ellos, donde puedan entenderse uno al otro. Hay experiencias formidables en el mundo respecto a los talleres de reflexión filosófica. Y que se puedan hacer cargo de qué? De estilos de vidas autónomos, pero también solidarios. Tenemos que recuperar en la educación el valor de la solidaridad. La hemos perdido. La hemos perdido en un mundo tan desigual, tan egoísta, tan poco cooperante, lo hemos perdido. La solidaridad, lo saludable, estilos de vida saludables, con uno mismo y con los demás. Interpelantes. No hay que tener miedo de interpelar. No hay que tener miedo de cuestionar. No podemos ser seres dóciles, y menos pensar que los jóvenes tienen que ser seres dóciles. ¿Quién de nosotros en su juventud fue un ser dócil? Por lo menos yo no fui. Y creo que ya me están diciendo por ahí por la cara que no. Entonces, y después, seres que tengan estilo de vida sostenibles desde el punto de vista de protección. Entonces, espíritu crítico. Y quiero decir algo respecto a esto. Me preocupa mucho que hemos sido en América Latina empezado a apropiarnos de una agenda que viene fundamentalmente de otros lados, fundamentalmente de algunas universidades en Estados Unidos y crecientemente en Europa, no tanto en España, creo que en Francia tiene más presencia que en España, por ejemplo, que es esta tendencia a cancelar al otro porque piensa distinto, cancelo al otro porque piensa distinto a mí, y no le dejo dar una charla,
con que a mí me dijeran hoy, usted no dé una charla porque usted está pidiendo determinada cosa, entonces no lo dejamos entrar acá al foro. Cancelo, prohíbo. Por ejemplo, como en el caso en el condado de Miami, el gobernador de Miami, que fue candidato por republicano en la interna republicana, DeSantis, que prohibió el enfoque de género y el enfoque no solo de género, el enfoque basado en la identidad racial en las escuelas, el provisionismo, la cancelación, el relativizar todo es relativo, con lo cual si todo es relativo y nada se puede construir sobre bases ciertas, ¿qué mundo tenemos? ¿No? Si todo va a ser relativo. Y el tema de negar. Niego la realidad, como aquellos que niegan el cambio climático, ¿no? Tenemos hasta presidentes o candidatos fuertes a la presidencia que han negado el cambio climático, ¿no? O sea, el negacionismo es una mezcla muy perversa. La cancelación, el prohibicionismo, el relativismo, el negacionismo. Y sobre eso tenemos que los educadores machacar mucho. Nosotros somos quienes podemos conectar a los jóvenes con un mundo que no sea de tales características. Esa es nuestra responsabilidad, si me perdonan, responsabilidad moral. Es una responsabilidad ética, que tiene que ver con nuestra identidad como educador. Y todo eso, abordaje de los sesgos cognitivos, los sesgos que hay cada uno, la tendencia que cada uno tiende a confirmarse lo que piensa previamente y lee lo que es igual a uno. Basta pensar en lo que son las redes sociales como mecanismo de reproducción de esos sesgos cognitivos. La filosofía, recuperar la filosofía, recuperar el diálogo entre las humanidades, la filosofía y las ciencias, ir hacia mecanismos mucho más de integración disciplinar. Y por último, decir que hay un todo entrelazado, que es democracia, paz, inclusión, justicia, igualdad, convivencia, sostenibilidad y cohesión. No se negocian, no son sustituibles, son interdependientes. Y termino con una frase de Mariano Jabonero, que salió hace muy poquito ahora en el diario El Comercio, en España, Madrid, y la semana pasada, que dice, y me parece que eso refleja lo que queríamos hoy día compartir con ustedes. La escuela tiene que armarse para forjar una cultura de democracia. Que ustedes me preguntan los temas fundamentales de nuestra región, y también digo América porque viendo algunas cosas en España creo que también aplican, es etos democrático, solidaridad intergeneracional, cultura de paz, recobrar la idea de justicia social desde la educación y sostenibilidad multidimensional. ¿Por qué? Para las nuevas generaciones y evitar ese adultocentrismo, como lo decía hoy creo que fue la joven la que lo dijo, el adultocentrismo. Ese adultocentrismo que tiene el efecto más egoísta del mundo, que es penalizar a los que vienen detrás de nosotros mismos. Muchas gracias.